Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la última sesión del segundo encuentro por la educación pública y la Universidad Pedagógica Nacional. En esta sesión vamos a abordar el tema perspectivas académicas y organizativas en la autonomía de la UPN. Y están con nosotros la doctora Guadalupe Mendoza Ramírez, el maestro macedonio Martín Hu, la maestra María Eugenia Sánchez Minor y la profesora, la maestra Tere Medina Vite. Entonces vamos a dar inicio a este tema. Pues este tema es muy relevante por el momento en el que estamos en nuestra universidad. Sabemos que hay una iniciativa de ley publicada en la Gaceta del Senado para la universidad pedagógica y estamos aguardando el desarrollo de un foro o de un parlamento abierto, como fue anunciado por la presidenta del Senado. Entonces, estamos en esa situación. Entonces, ese es el contexto que tenemos y como lo prevé la propia iniciativa, habrá un proceso de reorganización, una elaboración de estatuto jurídico. En fin, ese será un momento particular para la universidad. Lo menciono como contexto para que nosotros veamos cuál es la relevancia de poder hablar acerca del trabajo académico y dentro de este trabajo académico, cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos acerca del mismo, cómo los proyectos académicos que estamos trabajando se podrían desarrollar, si estamos pensando en nuevos proyectos, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relación, cuáles serían las condiciones del desempeño de los proyectos académicos y cómo estos se podrían potenciar, ¿no? Bien, pues entonces vamos a iniciar y en un primer momento, como les comentaba, podríamos centrarnos en los proyectos académicos. Es evidente que no se pueden desligar de la cuestión organizativa y pues habrá que estar aludiendo a ello, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta primera parte, en los proyectos y le doy la palabra a la doctora María Guadalupe Mendoza Ramírez. Ella es de la unidad de Toluca, es doctora en ciencias sociales y tiene maestría en historia. Adelante, por favor, doctora. Pues muchas gracias, buenas tardes, doctora Pilar, María Eugenia, que es una colega muy querida también por nosotros acá en la unidad, el maestro Macedonio y Tere. Bueno, estamos aquí en este contexto y de alguna manera esta mesa está integrada y eso nos da mucho gusto por colegas de las unidades UPN. Creo que eso es importante resaltarlo en un primer momento, porque esta mirada de las perspectivas tiene ese tono, ¿no? Nuestra mirada es desde las unidades y desde ahí vamos a ir construyendo, digamos, esta narrativa que en algún momento tendría que colocar en el centro, no en la periferia, sino en el centro, cuáles son estas perspectivas académicas y organizativas de la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México, ¿sí? Que primero quiero centrarme en que estas perspectivas ya están configuradas dentro de este modelo de autonomía plena que se logró a partir de una histórica participación de las unidades en el CNU y nos coloca en una posibilidad de reinventar y de no desperdiciar este futuro, ¿no? O sea, tenemos que pensarnos nuevamente que no es lo mismo nacer como universidad autónoma que reconfigurarnos después de 45 años en una universidad autónoma. Creo que aquí hay un dilema importante, ¿no? Una cosa es cuando se nace como una universidad autónoma y la otra es cuando ya esto va a requerir de un trabajo de concientización, de una nueva mirada sobre el presente, pero como pues buenos historiadores que somos, el maestro Macedonio y yo, insistimos en que nos tenemos que mirar al futuro.
Ya no podemos estar pensando solamente en el presente. Entonces, esta mirada lleva esas implicaciones. Eh, el otro punto es que creo que tenemos que abandonar este modelo de organización que le dio origen a la universidad, que finalmente a veces nos reconocíamos como Ajusco y sus unidades, ¿sí? Que en mi opinión, si bien en su origen tuvo un propósito, como fue la articulación de los programas en todos los estados, ahora reproduce un modelo centro-periferia que ya no puede seguir existiendo. Este modelo centro-periferia debe convertirse ahora en una nueva forma de organizar estas potencialidades que tenemos de desarrollo académico, que sin duda es un reto mayúsculo. Axel Didrikson, lo recuerdo muy bien, cuando iniciamos el CNU, decía que sin duda la autonomía requería de una reingeniería organizativa institucional. Y esta reingeniería creo que es un reto que precisamente nos obliga a pensarnos ya no en esta dicotomía centro-periferia, sino que a lo que tenemos la oportunidad ahora es de construir, le llamaríamos, así lo hemos considerado nosotros desde las discusiones en la unidad de Toluca, como comunidades emergentes de investigación inter y transdisciplinar, donde los alumnos universitarios, ¿sí? Del anterior centro y periferia estudien, intercambien, discutan ideas, diseñen y realicen investigaciones con el propósito de vincular sus conocimientos teóricos y prácticos, pero dentro de un nuevo esquema. Sin duda, esta reconfiguración no es fácil. Eh, a mí me gustaría, bueno, primero acotar esta parte del reto y no sé si después pasaríamos a algunos otros problemas, pero yo anotaría que en esta lectura de las nuevas realidades de las unidades que ya tendrían que ser, digamos, conformarse de otra manera, los retos ya son bastante fuertes. Se han aferrado burocracias académicas que entorpecen el desarrollo de programas, que controlan y administran los recursos a partir de, bueno, ya todos lo sabemos, el modelo al que nos arrojó en el 92 eh, el acuerdo por la modernización. Esto requiere entonces que miremos que la desarticulación de las funciones sustantivas ya también nos están poniendo una necesidad de plantear digamos, una nueva forma de integrarlas. Posiblemente tengamos que tener otro tipo de figura, otro tipo de organización, que las mismas unidades tengan estas tres funciones, pero ya no pensadas de manera desarticulada. Otro reto que tenemos es que las unidades de la UPN, las 77 unidades, desgraciadamente Toluca y las unidades del Estado de México se desprendieron totalmente del resto de las unidades, incluso de Ajusco, ¿no? Pero sí tuvimos experiencias aún en un inicio importantes en cuanto a proyectos académicos de alto impacto social y temas relevantes que pudieron haberse desarrollado de manera mucho más profunda. En mi caso, por ejemplo, los proyectos que yo desarrollo en la universidad, curiosamente, están centrados en el campo de los libros de texto. La unidad Toluca es un ejemplo a partir de que potencializó desde el campo de la enseñanza de las humanidades, la historia de la lengua y la literatura, seminarios desde el 2010 que investigaron en el largo trayecto los libros de texto tanto desde el enfoque histórico como del enfoque también coyuntural. A nosotros en el 2010 nos tocó trabajar la investigación sobre el pilotaje de los libros de texto de la RIEP y se pudieron trabajar tesis de maestría donde precisamente hoy precisamente escuché la conferencia que aludió a los libros de texto, varias de ellas, y bueno, colegas que conocemos muy bien,
y que bueno, desde ese entonces nosotros detectamos que en estos libros se había dejado de tener los libros de autor, por ejemplo, y que efectivamente las editoriales estaban, ¿no?, construyendo este modelo de expertos que se estaban llevando efectivamente, como dijo Max Ortega, todo el capital que tenía la SEP para la producción de los textos. En el 2010 incluso nosotros planteamos que estos libros estaban ya desfasados en el campo incluso de la información historiográfica y que además estaban estaban desvirtuando ampliamente ya las discusiones que se estaban dando en redes y congresos internacionales de enseñanza de la historia. Este seminario sobrevivió con ingresos de cada uno de nosotros. Nunca tuvimos presupuesto para ir a los congresos. España y Argentina nos invitó a participar en una red que tendríamos que haber trabajado con Manes, sobre todo era un proyecto internacional, cosa que se abortó. No tuvimos ni siquiera para poder pagar las idas a Aguascalientes en ese entonces, me acuerdo, y pagarles a los estudiantes que habían hecho los proyectos. Solamente logramos ir a algunas exposiciones. También tuvimos experiencias exitosas en el 2002 con Cencida, que apoyó el financiamiento federal para un proyecto de la LIE. Sin embargo, ese dinero nunca llegó a los equipos de estudiantes y en su momento se desvió a las arcas de los EYEM en el Estado de México. No sé si hasta ahí pudiera yo dejar esta primera parte de lo que han sido, digamos, los retos para después un poco valorar cuáles serían ahora las perspectivas que yo miro en función de esta necesidad de reorientarnos en el proceso ya de la autonomía por ley. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Pues vamos a pedirle ahora al maestro Macedonio Martín Hu que pues él nos comente también, que pueda participar, que nos presente acerca de este tema en los términos que había planteado, ¿no? Sobre los proyectos académicos y sobre las perspectivas de estos proyectos, ¿no? Que ahí pues tenemos que considerar sus condiciones, entre otros aspectos. Y bueno, el maestro Macedonio es maestro en historia y él está, no, perdón, maestro en educación y tiene una especialidad en historia. Sí, es licenciado también en historia, es también maestro normalista. Bueno, él trabaja principalmente en el proyecto de educación preescolar y primaria en el medio indígena y en la maestría de educación básica. O sea, nuestros invitados e invitadas trabajan en diversos proyectos, estamos mencionando solo algunos de ellos, ¿no? Quizá los principales. Entonces vamos a pedirle nuevamente, maestro, que pues nos comparta cuáles son sus perspectivas sobre este tema, ¿no? Sobre la UPN en este futuro de autonomía. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar en este programa, en este segundo encuentro por educación pública y la UPN. Propuestas, perspectivas académicas y organizativas en la autonomía de la UPN. Miren, es muy importante, y así lo considero, este tipo de eventos, porque nos permite conocernos y conocer también el estado en que se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional y sus perspectivas académicas ante un futuro que yo considero prominente en el caso de que se le otorgara la figura de autónoma por ley. Yo quiero señalar, porque creo que es un referente, diríamos, histórico y un marco muy importante para este evento, que en primer término señalar que el decreto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional del 25 de agosto de 1978
estableció que esta institución sería un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y, por tanto, su presupuesto lo recibiría de la SEP. En el caso de las unidades, por ejemplo, en el caso de la unidad 31A de la Universidad Pedagógica Nacional de Mérida, Yucatán, desde su creación en 1979, se tomó la responsabilidad de atender el proyecto que estaba impartiendo el Instituto Federal de Mejoramiento Profesional del Magisterio, conocido como el Plan 75. Y a partir de eso, la UPN crea su primer proyecto dirigido a los profesores de educación primaria y preescolar, con el plan conocido como el Plan 1979. Se pretextó o se argumentó que este plan tenía mucho contenido teórico y para ello en 1985 se creó un nuevo plan. Este plan gustó mucho al Magisterio Nacional. Sin embargo, también se argumentó que este plan estaba muy ideológico, o sea que contenía mucha ideología, mucha tendencia ideológica y fue cancelado. Y para ello, ya en 1992, cuando entra en vigor el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, prácticamente las unidades quedaron desarticuladas porque cada una de ellas quedó al vaivén político de la entidad correspondiente. En aquel entonces, en esa primera etapa de la universidad, pues había una vinculación académica, laboral, nos conocíamos debido a las reuniones regionales, estatales, nacionales, y también en esa época, para fomentar un rubro importantísimo en la Universidad Pedagógica Nacional, como son los talleres de investigación, talleres regionales de investigación, pues había mucha comunicación, intercambio de experiencias que se recuperaba en esos acuerdos. Es así como, a partir ahora de una posibilidad diríamos, real, de que la Universidad Pedagógica Nacional tuviese su figura jurídica como autónoma por ley, yo considero que en el caso de las unidades, en el campo académico, habría pues un avance considerable, porque los trabajos serían trabajos transparentes, se respetaría la libertad de cátedra, se crearían nuevos programas, se fortalecerían los programas vigentes, habría una comunicación constante y permanente con el sector del magisterio en preescolar y primaria. Entonces, una unidad en el ámbito de la autonomía, en cuanto a la elección de sus autoridades, se elegiría a los directivos, principalmente al director. Yo creo que mediante una elección directa, no se tendría, o al menos tal vez los mismos tres sectores elegirían a una terna que se enviaría a la rectoría o a las instancias correspondientes, pero no a las autoridades estatales, porque con una institución autónoma ya no habría esa relación o esa vinculación de la unidad o la adscripción de la unidad a la entidad federativa. Entonces, una elección de director de manera transparente y democrática permitiría una relación horizontal, una relación incluyente, democrática, entre todos los sectores que se mueven al interior y al exterior de la universidad. Entonces, yo considero que las perspectivas serían amplias. Habría una perspectiva, yo diría, positiva en cuanto al trabajo de la universidad, porque a partir del Acuerdo Nacional, que dejó a las instituciones, a las unidades particularmente,
sin recursos de lo que enviaría la unidad central, pues se dejan de hacer actividades fundamentales o funciones sustantivas, como es el caso de la investigación, que en la unidad está, diríamos, casi en cero. Solo hay investigaciones de manera individual y en cuanto a la difusión, diríamos que está en cero. En los últimos 30 años, en la unidad de Mérida, Yucatán, en sus sedes de Petro y Valladolid, solamente se han editado como 2 o 3 revistas por falta de recursos. Y en cuanto a la difusión, pues la edición de libros, pues diríamos que está totalmente en cero. Y una unidad con una figura autónoma y recibiendo los recursos correspondientes y suficientes, pues habría una planeación en cuanto a las funciones sustantivas de la universidad. Y otra cosa que parecería fundamental es que con una unidad autónoma en su conjunto con las 77 unidades del país y la unidad central, como diríamos, una universidad pedagógica nacional que recuperara su carácter nacional, pues habría recursos que destinaría el Congreso y los recursos llegarían de manera equitativa a las unidades. Entonces las perspectivas académicas y organizativas me parece que serían positivas, habría un trabajo más eficiente, más contundente en cuanto a la atención de las comunidades desprotegidas. Porque quiero recalcar, se conoció en el seno, o más bien en el desarrollo de los trabajos del Congreso Nacional Universitario, se conoció mediante los diagnósticos que la mayoría o casi todas las unidades del país carecen de los recursos más indispensables. Y de esa manera, pues es muy difícil hacer un trabajo, diríamos, un trabajo que merecen las comunidades vulnerables. Porque, ¿cómo es posible que una institución pública como la Universidad Pedagógica Nacional su administración o su operación se tenga que cubrir con los recursos que aportan los estudiantes en sus, diríamos, con cuotas y pagos por todos los servicios que se les ofrece? Entonces, una universidad autónoma con recursos que vendría del presupuesto que otorgaría el Congreso Nacional, pues una universidad con recursos suficientes haría planeaciones democráticas para el servicio de la comunidad, porque la mayoría o casi todos los estudiantes que cursan estudios de licenciatura y maestrías en la universidad provienen de comunidades rurales, de comunidades alejadas de los centros urbanos. Entonces, no es el sector estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional y en el caso de la Unidad 31A y sus 2 subsedes, el sector estudiantil proviene de comunidades vulnerables y extrañamente los estudiantes no tienen becas, no se les otorgan becas para apoyarlos en sus estudios. Y entonces eso también es un elemento que está causando mucho problema para la asistencia de los estudiantes. Termino con esta afirmación. Una universidad autónoma, sus perspectivas académicas y organizativas serían amplias, serían transparentes, sería una relación horizontal democrática con los 3 sectores que componen la universidad, porque no es posible discursar en la democracia y en las prácticas reales se comete todo lo contrario. Y el ejemplo lo tuvimos en una elección que todos recordamos y que creo que causó, diríamos, una extrañeza en una universidad donde se pondera la democracia. Entonces, creemos o creo enfáticamente que próximamente el Senado de la República otorgará a la Universidad Pedagógica Nacional su autonomía por ley
y sería una figura jurídica y un ejercicio histórico para fortalecer el sistema educativo nacional. Con este punto concluyo y para la segunda parte espero. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Macedonio. Pues el maestro Macedonio ha tenido una amplia experiencia en la universidad, una trayectoria muy importante también en procesos organizativos de la propia universidad. Bueno, pues ahora entonces vamos a presentar a la maestra María Eugenia Sánchez Minor. Ella es maestra en educación y tiene pues la ventaja de su experiencia como docente en educación básica, es docente en educación básica y docente en educación superior. Entonces, considero que tanto en el caso de la maestra María Eugenia como en la mesa en general, pues tenemos la oportunidad también de ir comentando un poco más adelante, si ustedes gustan, sobre esta nueva propuesta de educación básica y sobre todo la educación pública, ¿no? ¿Cómo estaríamos pensando todos estos elementos, los proyectos, por ejemplo, que se han mencionado, en función del fortalecimiento también de la educación pública? Bueno, adelante, maestra María Eugenia. Bueno, pues gracias a todas y todos los que en este escenario para pensar y reinventar la universidad, pues nos reunimos, ¿no? En términos de nuestras experiencias, nuestras perspectivas, de lo que implicaría esto que señalaba Lupita al principio, ¿no? Una nueva reingeniería académica y organizacional para una universidad que se reconfigura en el escenario educativo como una institución autonómica. En el diagnóstico que emprendimos durante las fases del Congreso Nacional Universitario, en las distintas regiones que ocupa nuestro país y en donde la presencia de la Universidad Pedagógica Nacional es un punto muy importante, reconocimos todas estas asimetrías que viven en el día a día cada una de estas 70 unidades más sus 280 subsedes o subcentros a lo largo y ancho del país. Hablar un poco, como señalaban mis compañeros, el maestro Macedonio y la doctora Lupita, ¿no? Hablar de la universidad en este punto coyuntural implica reconocernos en ese pasado. Y mirábamos en el diagnóstico cómo las unidades hemos transitado hacia modelos del proyecto académico que pasaron de sesiones de un día a la semana en los centros de las unidades UPN, que en los estados, al menos aquí en Tlaxcala, se llegó a presumir que éramos los elefantes blancos. Teníamos un gran y amplio edificio, bueno, que ahorita con todo el cambio que hemos tenido ya no es tan grande ni tan amplio, pero en aquel entonces, con el Plan 79, pues era una docencia, una perspectiva académica de uno a uno. Llegaban los profesores a recibir sus asesorías en los cubículos de los colegas profesores. Este acompañamiento individual, cara a cara, que habría una discusión sobre los temas de interés de los maestros para el trabajo docente, pues era una práctica, ¿no? Que no implicaba más que una hora y media, si es que el profesor se acercaba al asesor con algún avance, alguna lectura hecha o algún producto que revisar. Sin lugar a duda, el elefante blanco se fue transformando con el programa de la ley en educación Plan 85. Este escenario trajo consigo una nueva reingeniería académica donde ya no tan solo se discutía en lo individual, sino ahora se hablaba de una modalidad semiescolarizada, de llegar todo el día sábado, seguíamos siendo
un elefante blanco en infraestructura, y los profesores pues daban sus talleres, cursos, seminarios derivado de una carga académica que implicaba el trabajo de fin de semana. La mayoría de los cursos pues tenía destinado 1 hora y media, no más, para el abordaje desde una metodología de la discusión, reflexión colectiva. Eso implicó una perspectiva distinta de hacer la vida académica. Ahora el profesor tendría que dominar, ¿no? Por un lado, los contenidos que pasaban en la educación básica, por el otro lado, las distintas perspectivas teóricas, metodológicas y didácticas que estaban configuradas, las antologías y de investigación, desde una lógica de preparar a un docente reflexivo de su quehacer para transformarlo a partir de las estrategias de intervención, ¿no? Esto implicó totalmente reuniones de academia, puestas en común, un trabajo muy democrático académico, que bueno, en estas asimetrías se fue jugando de manera distinta. El diagnóstico arroja que muchos de estos espacios de reconstrucción que hemos tenido a lo largo de 45 años han sido sorteados con muchas dificultades. Por un lado, los tipos y modalidades de contratación del personal; por el otro lado, la poca plazas, ¿no?, de tiempo completo que fortalecieran los proyectos, no tan solo de licenciatura, sino de las tareas sustantivas con investigación, difusión, generación del conocimiento, que eran las tareas que en el 80 se colocaban como tareas prioritarias. Pero al final de cuentas, estas asimetrías en las estructuras, en los perfiles, ¿no?, pues fueron mermando una perspectiva de hacer docencia desde, pues, le llamaban en aquel entonces la asesoría, el acompañamiento, la apertura de la discusión. Con la llegada de la Ley 94 y con ello el cambio que proclama el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ¿no?, nosotros enfrentamos pues una oleada, ¿no?, de profesores que en aras de poder acceder al programa de carrera magisterial buscaban esos perfiles de licenciatura para poder acceder de manera inmediata a los niveles académicos que les solicitaba el esquema de carrera magisterial. La Ley 94 también genera coyunturalmente, ¿no?, una manera distinta de hacer la docencia universitaria, porque se vincula con el proyecto de nación. Todos los programas de licenciatura en educación se han vinculado, algunos más, algunos menos. El 92 fue en verdad coyuntural, el presentar metodologías y perspectivas de cómo pensar el hacer de la educación desde estos trayectos del eje metodológico, de un docente en constante reflexión del quehacer, traía consigo también que las academias discutieran cómo construir ese tejido desde el primer semestre hasta el octavo, un tejido, ¿no?, discursivo que permitiera a los docentes de verdad colocar en el centro de la reflexión el quehacer docente. A diferencia, ¿no?, del anterior programa, donde pues eran las disciplinas, aquí en este espacio se miró necesario ir contratando figuras docentes que tuvieran este conocimiento de la educación básica, que supiéramos qué pasaba en el espacio de las aulas con las acciones emergentes de implementación del modelo, con la ruta de la discusión de los libros de texto en 1993 para la escuela primaria, y estas nuevas metodologías más participativas, entre ellas la metodología por proyectos, el trabajo
desde una discusión colectiva y colaborativa, el aprendizaje desde perspectivas más allá de la escuela tradicional y desde esta participación de y para la comunidad. Eso generó en verdad, y luego las líneas alrededor de la educación preescolar, la educación primaria y los proyectos de la gestión de la escuela. Esto implicaba una mirada de entornos y espacios que anteriormente no se discutían, ¿no? Pero en este escenario, estas contrataciones, pues se generaron en términos de contratos por honorarios, de interinatos indefinidos eternamente sin ninguna certeza laboral, que hacía que el proyecto académico fuera muy difícil de concretar, ¿no? En el 2002 es un asunto también importante, se da un cambio también a través de las asociaciones de la educación superior, donde demandan a las instituciones educativas replantear su oferta educativa. Y entonces se hacen los estudios en las unidades para mirar hacia dónde estaríamos focalizando a estas nuevas a estos nuevos proyectos de formación profesional. Mirábamos también en los estudios de diagnóstico que los profesores que habíamos, porque yo soy una de ellas, egresado de estos modelos de la secundaria a la educación normal, maestros técnicos, habíamos llegado al fin. Pero bueno, seguiré comentando estas perspectivas de nuestro proyecto académico en la siguiente tanda. Bueno, vamos a darle la palabra a la maestra María Teresa Medina Vite. Ella es maestra en educación, tiene estudios de doctorado en antropología y dentro de los programas, pues ella actúa en los programas de posgrado de la UPN 131 Hidalgo. Muchísimas gracias, Tere, por estar aquí. Y agradezco obviamente el espacio de estar aquí conversando con ustedes y con los compañeros que nos escuchen y reflexionar sobre lo que puede ser la UPN, ¿no? Ya en la figura de la autonomía y en una perspectiva ya sí utópica, pero también en la que vamos a ir configurando su propia realidad. Entonces, bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Hola, maestro Macedonio. Hola, Lupita. Y yo, la doctora. Creo que el escenario que nos muestra la autonomía es un escenario, pues sí, con muchos retos, pero también con muchas posibilidades de construir una universidad autónoma que se diferencie y que tenga puntos de distinción con otras figuras autonómicas y también, dijéramos, que nos distanciemos de lo que hemos sido hasta este momento con toda la riqueza que tenemos como heredada, ¿no? Me parece que toda esta riqueza que han comentado los tres compañeros que me antecedieron nos da las fortalezas necesarias para encauzar ahora la vida de la UPN hacia la autonomía. Y creo que es un camino de aprendizajes primero, pero también de retos, como lo decía hace ratito. Creo que una de las perspectivas, la primera perspectiva que me parece necesaria plantear es reconocernos en la vida de la autonomía, aprender nuevas formas de ser, estar y construirnos en la autonomía, ¿no? Dejar en las unidades, tenemos una historia de direccionalidad y de verticalidad que ha definido los rumbos de las unidades y que ha estado ligado tanto a las autoridades locales como a las autoridades incluso educativas, ¿no? Y que desde allí se definían hasta las posibilidades de lo que han enseñado los compañeros de decir este proyecto avanza con estos recursos y no hay más. Y me parece que la autonomía nos abre la posibilidad de autorregularnos, de autoconducirnos, de autoorganizarnos, de definir nuestro propio rumbo y organizar en los distintos rubros financiero, académico, organizativo, el camino que queremos decir, que queremos seguir.
creo que esa autonomía también nos abre las posibilidades de instalar nuevas prácticas, justamente abrevando de estas prácticas que ya hemos construido, que han sido muy ricas y que nos han vitalizado incluso durante mucho tiempo, pero llega un momento en donde la autonomía nos coloca en el reto de reinventarlas, de reinventarnos y de reformular nuestras propias miradas hacia lo que puede ser la formación de profesionales de la educación, ¿no? Ampliar, creo que en algún otro momento lo señalábamos, ampliar los escenarios de profesionalidad para los ámbitos de la educación. Las realidades actuales nos muestran que ya no basta solamente como las disciplinas que hasta cierto momento teníamos y que habíamos ido encauzando en la UPN de maneras muy enriquecedoras. Creo que nos abre la posibilidad justamente de abrir otros cauces, otros caminos, otras intencionalidades, tanto en la práctica docente como en la intervención educativa, en todo, enriquecer, y yo creo que tenemos también el reto de imaginar nuevos espacios de las prácticas educativas en las esferas de los distintos contextos en los que se mueven, en los que desarrollan su trabajo nuestros alumnos y otros que potencialmente pueden llegar. Me parece que ese es otro de los retos. Pero también creo que haya retos internos en términos de cómo establecer, dejar por un lado figuras de autoritarismo que hasta este momento nos han ido definiendo, ¿no?, a nuestras formas de organizar, nuestras maneras de relacionarnos, nuestras maneras de vincularnos para abrir espacios de diálogo, ¿no? Obviamente en el marco de conflictos. No creo que la autonomía sea un escenario terso, sin conflictos, sino creo que es un camino que está marcado por el conflicto y las tensiones, pero creo que justamente tenemos que encontrar los caminos para atender, resolver y darle causa a esas diferencias que de alguna manera siempre van a existir. Creo que no, la autonomía no va a borrar las diferencias, en algunos momentos las va a hacer más grandes, pero creo que tenemos que encontrar las formas y esa es, creo que la capacidad que nos abren todos nuestros discursos en torno a los diálogos, a los ¿cómo decirlo?, a los referentes teóricos con los cuales incluso hemos formado a nuestros alumnos y que nos han alimentado de muchísimos teóricos que hemos reivindicado en cada uno de nuestros actos educativos, ¿no? Me parece que eso lo tenemos que encontrar y lo tendremos que poner en juego para encontrar estas maneras de construir una universidad autónoma. Y creo que una parte muy, lo comentaba Lupita al inicio, es esta reingeniería para reinventarnos en nuevas formas organizativas, nuevas formas de regular los financiamientos y sobre todo también de establecer maneras de rendición de cuentas. Creo que la autonomía nos tiene que establecer el compromiso, no solo en términos financieros, sino académicos, incluso en nuestras propias prácticas colegiadas, que eso permitirá la autonomía, ¿no? Yo lo dejaría ahorita aquí y me parece que tenemos como muchas posibilidades muy grandes. Me parece que mucha riqueza que tenemos ya de lo que hemos venido abrevando en los caminos previos que señalaban ustedes. Me da mucho gusto como toda esta riqueza y recordar todo lo que señaló Maru, señala el maestro y Lupita. Y creo que de allí podemos encontrar nuevas maneras de inventar esta universidad autónoma. Yo lo dejaría aquí. Muy bien. Muchas gracias, Tere. No, al contrario. Bueno, pues se han puesto en la mesa, se han colocado varios asuntos muy importantes en términos académicos y organizativos para la universidad, incluso en términos financieros, ¿no? Una de las cuestiones fue sobre las actividades sustantivas, ¿no? Cómo la universidad en distintas unidades ha tenido esta problemática de no poder desarrollar las actividades sustantivas. Y yo diría, bueno, entonces, nada más son escuelas que imparten programas o qué está pasando ahí, cómo hacemos para fortalecernos auténticamente como una universidad, ¿no? Que sería
a partir de estas funciones sustantivas. Se habló también, no sé si mencioné la difusión y estas formas de articulación en los equipos, en los proyectos y hasta el tipo de problemas que se podían investigar, porque hace rato ustedes mencionaban que viene desde arriba, desde la autoridad. Entonces, no significa esto que la universidad no esté comprometida con la educación pública. De hecho, así se manifestó en el Congreso y así, digamos, en la ley está de alguna manera considerado, me parece, o habría que ver en detalle. Pero el asunto es que esta universidad en ningún momento se ha pronunciado por no tener compromiso con la sociedad y con la educación pública. Bueno, esto lo quiero señalar porque una cosa es que vengan los temas desde arriba y otra muy diferente es el ser responsables, ¿no? Como universidad. Bien, entonces en ese punto también hay algo que se mencionó que es el compromiso social, ¿no? Que, bueno, hoy en día se habla de este compromiso social o la retribución social, o como diría el maestro Macedonio, el poder atender a las poblaciones más desprotegidas. Otro de los puntos que se mencionó fue la formación docente, el tema de los diferentes niveles educativos en los que se hace necesario contar con esa formación cada vez más, sobre todo en el marco de los cambios en el artículo 3º, ¿no? del acceso a la educación hasta el nivel superior en México. Entonces, todo esto abre también ahí el tema de los niveles educativos que ustedes mencionaron someramente, pero que también tiene esta parte. Y sí mencionaron otros aspectos como las interdisciplinas a las que se refirió Tere, y de alguna manera están presentes los temas emergentes. No nos da, de los temas emergentes que más bien tienen que ver con problemáticas sociales y que venimos trabajando en la universidad desde hace mucho tiempo, y que yo los menciono un poco para tratar de complementar esta gran riqueza de la universidad y esta potencialidad que tiene, ¿no? La otra cuestión es que yo quisiera, bueno, también se refirieron a la rendición de cuentas como un punto muy importante dentro de la labor académica, de las formas organizativas y de poder realizar proyectos. La última cosa que yo quería mencionar, que esta ya es un comentario mío, es sobre la educación indígena y las lenguas indígenas. El maestro Macedonio, por ejemplo, él trabaja con esta población y me parece a mí que el tema que mencionaron de las becas y que esto repercute en las inasistencias, quizás aquí merezca una parada el asunto para referirnos a la educación pública, en la educación pública indígena, por ejemplo, ¿no? Es una sugerencia, nada más. Bueno, entonces continuamos. Le doy la palabra en este momento. Bueno, antes voy a dar 5 minutos a cada quien y lo voy a señalar cuando hayan transcurrido los 5 minutos para que cuenten con 2 minutos más para cerrar y que así podamos dar paso a los comentarios y preguntas del auditorio. ¿Sí? Que le agradecemos que se encuentre aquí con nosotros. Bien, adelante, maestra Guadalupe. Bien, yo solamente agregaría un punto que también nos ha pegado mucho al no tener esta autonomía académica de gestión y presupuestal y todo, que es la elaboración de convenios, ¿no? Nosotros estamos totalmente atados de manos, tuvimos varias oportunidades, de hecho ahorita tenemos una que nos está pidiendo la Universidad Autónoma del Estado de México, que quiere hacer un convenio para implementar un diplomado que se diseñó por parte de nosotros en educación patrimonial, y es imposible, porque tiene que pasar 20 filtros, 40 proyectos, y sobre todo estamos atados con leyes estatales que, bueno, nos impiden. Es más, no, nos lo dicen, ¿no? Así por escrito, no están facultados para hacer convenios y mucho menos para diseñar proyectos en los que vayan ustedes firmando como unidad pedagógica en términos autónomos. Pero también me quería yo referir un poco más a lo que decía Tere, ¿no? De los retos. Y tenemos que ser claros en los retos, porque creo que
que sí podemos, ya ante estas circunstancias de que la autonomía es una realidad, yo partiría de eso. Y ahorita el proceso de transición nos tiene que dejar claro que los protagonistas tienen que estar en esta posibilidad de construirse y reconstruirse, y no podemos estar pensando que vamos a tener a los famosos, pues, chapulines, ¿no? Que ahora brincan de un puesto a otro y ahora son autónomos, pero fueron antes antiautónomos, ¿no? O sea, yo creo que los protagonistas de un proceso también se van construyendo en el proceso, y como bien lo dijo Maru, hay una historia personal, y hay una historia de congruencia, y hay una historia en la que finalmente, por eso nosotros abanderamos también mucho en este CNU, ¿no? La integración de estas comisiones que fueron realmente un hecho histórico, porque no había habido esa posibilidad. En particular, en el Estado de México fueron los estudiantes los que nos dieron la lección, ¿no? Y hay muchos en otros momentos que a lo mejor están todavía en este esquema del chapulineo. Y el otro es que tenemos que salir de la zona de confort. En muchas reuniones, Maru insiste mucho en los maestros de tiempo completo de base UPN. Sí, efectivamente, yo soy una maestra de tiempo completo de base UPN y sí es cierto, ¿no? Hay muchos profesores universitarios que están en la zona de confort porque precisamente la autonomía requiere de una postura crítica. Miren, no basta con decir yo en mis cursos discuto a Paulo Freire, la decolonialidad, ¿no? Y a la salida del aula, ¿no? Inducen a los estudiantes a que no vayan a asambleas, que no se reúnan, los amenazan. O sea, hay un doble juego que finalmente también tenemos que poner, digamos, en perspectiva de que esto, como bien lo dijo Tere, no va a ser terzo, pero tampoco va a ser una guerra, no, es una posibilidad de que vayamos construyendo, pero sobre la base de esta nueva figura. O sea, no podemos decir, vamos a parcharle y ahora que seamos unidades, pues así como éramos, pero ahora fíjense, vamos a tener pues más representantes en el consejo. Ah, pues mucho gusto, pero vamos a tener, ¿no? Teniendo un rector que está por arriba de todo y seguimos en lo mismo. Entonces, creo que ahí es donde ahorita, ¿no? Necesitamos ser claros y ser claros también con la comunidad de Ajusco. Yo creo que sí se necesita ya no estar separados, ¿no? Ya no por un lado Ajusco, porque Ajusco es una unidad de las 70 o que hay, o 77, no sé cuántas, el número siempre se me va, pero finalmente somos, ¿no? 70, somos 70 unidades que en este recorrido, ¿no? De nuestra historicidad, pues todos tenemos mucho, ¿no? Mucho que aportar, pero también mucho que eliminar, que romper con esos procesos, porque sí sabemos, ¿no? Que hay directores que a lo mejor ahorita dicen sí autonomía, porque pues ya la iniciativa de ley está ahí a punto de, ¿no? De darnos la autonomía, pero en realidad las prácticas se van a seguir controlando desde el interior de cada espacio, ¿no? Territorial. Entonces, tenemos que ser claros en que esto nos cambia radicalmente en muchos sentidos nuestros estatus, digamos, del tiempo que le dedicamos a la mejor. Incluso hay algunos que ya no quieren dar licenciatura, clases en licenciatura, porque dicen que pues eso no les vale para el SNI, ¿no? Entonces, pues digo, hay muchas cosas que habría que empezar a cuestionar. Y otros que pues ni ni pensamos, porque pues finalmente con 20 horas que tenemos frente a grupo, pues mejor decimos, me dedico a la docencia, ¿no? Y horas de investigación,
pues sí, registran un proyecto, pero pues ese proyecto ya le va uno bajando. De 10 horas que le daban, ya mejor 4, mejor 3, mejor 2, y ahorita en los últimos nombramientos, pues ya quedaron en 5, ¿no? O en 4. Y pues con 4 horas de investigación a la semana, díganme quién puede hacer investigación, ¿no? Pero bueno, es algo más profundo. Es algo más profundo que creo que ahí es donde ahorita está el reto. Y dejar de las narrativas del miedo, ¿no? O sea, no, las unidades ya están al límite, ya llegaron al límite, ¿sí? O cambiamos o desaparecemos, no hay más, ¿sí? No hay recurso. Incluso para el papel estamos nosotros poniendo de nuestra bolsa, ¿no? Para el papel para baño. O sea, no hay posibilidades de continuar en este momento con estas condiciones. Yo ahí concluiría. Muchas gracias, Lupita. Continuamos con el maestro Macedonio. Adelante, por favor. Creo que con las aportaciones que estamos escuchando, estamos teniendo un panorama pues, más amplio sobre lo que significa una universidad autónoma. Yo quiero tocar algunos puntos que de alguna manera se han abordado, pero yo quiero enfatizar en el caso del financiamiento. Creo que en el mundo ninguna institución puede, diríamos, trabajar con mayor eficiencia, con mayor producción, sin un financiamiento proporcional. Pues es verdad que en las unidades, pues no hay nada para nada. Entonces, pues eso se aprovecha también para ese confort académico, ¿no? Pues no hay con qué, pues mejor no hago nada o hago lo indispensable. Por eso yo considero que ahora que está en la Comisión de Educación del Senado de la República y además en la Cámara de Senadores, ya la emisión de la nueva figura jurídica, que diríamos que es cuestión de tiempo, pues como se dice generalmente, ¿no? A todo se le llega su tiempo. Y yo creo que en un tiempo perentorio, la Universidad Pedagógica Nacional, en esta administración de la Cuarta Transformación, pudiera recibir como un reconocimiento, yo diría, de ese esfuerzo que he emprendido en los últimos 45 años que tiene la universidad. Creo que este gobierno que está en su fase, ya diríamos, terminal, pues pudiera darle un reconocimiento justo a nuestra Universidad Pedagógica Nacional, pues en el caso de también los órganos de gobierno, como es el Poder Legislativo, se puede emitir la figura jurídica de la autonomía, porque eso vendría a resolver, no en su totalidad, como ha dicho la maestra Lupita y otros, María Eugenia, la misma maestra María Teresa, pues la autonomía no es una panacea. También conocemos instituciones que son autónomas y no se distinguen tanto en su producción académica. Pero sí, una institución con una autonomía y con una administración transparente, para mí las perspectivas académicas y organizativas de verdad marcarían un hito, porque la universidad retornaría, o como se ha dicho, ¿verdad?, regresaría a una nueva ingeniería, ¿no? Por ejemplo, los trabajos colegiados, algunos trabajos que tienen que ver con la difusión, cuando menos la promoción de actividades, pues recibiría digamos, un apoyo fundamental con una unidad autónoma, con una universidad autónoma, con autoridades emanadas en un proceso democrático. Porque yo creo que las compañeras y compañeros que
estarían presenciando este programa. También yo desearía dejar ese mensaje que hay que luchar de manera, digamos, fundamental para la práctica democrática de la institución. Creo que se debe dar fin a los directivos o a las administraciones que son intolerantes, antidemocráticas y además que practican la sumisión, y muchos compañeros y compañeras, con tal de conservar el contrato, creen que los directivos son los dueños de las plazas y se vuelven sumisos al poder y no son capaces de trabajar con una postura más reflexiva, objetiva y crítica. Y creo también que es fundamental, como decía la doctora María de Pilar, el acercamiento a las comunidades. Un trabajo de la universidad, de una universidad autónoma, un trabajo que se acerque más a las zonas que carecen de muchas oportunidades, las comunidades rurales, las comunidades indígenas. Por ejemplo, en el país y en el caso de Yucatán, pues se está perdiendo mucho lo que es la lengua maya. Pocos jóvenes y pocos niños hablan la lengua maya por todo lo que se conoce, la represión de más de 500 años, pues eso ha servido para impedir el desarrollo de esta lengua. En nuestro caso, vaya como nada más como un mensaje de reflexión. Nosotros hemos implementado un taller para la enseñanza de la lengua maya en lo oral y en lo escrito. Tuvimos, en el caso de la licenciatura en educación indígena, tuvimos una inscripción de más de 200 jóvenes que quieren aprender a hablar y a escribir la lengua maya. Y además estamos realizando talleres integradores con diríamos, estamos ejercitando las propuestas que hace la nueva escuela mexicana con problemas reales de las comunidades y que los jóvenes que están estudiando la LEP 90 recuperen los problemas de sus comunidades y lo trabajemos con planteamientos eminentemente académicos. Yo concluyo en el sentido de que el Senado de la República y el Congreso de la Unión, creo que dentro de su agenda está aprobar la nueva ley jurídica de la universidad, otorgándole su autonomía por ley. Y en ese sentido, las perspectivas académicas, organizativas y directivas irían en otro plano, en un plano más horizontal y en un plano más incluyente y democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Macedonio. Bueno, pues vamos a continuar con la maestra María Eugenia. Adelante, por favor. Sí, en esta narrativa, ¿no?, que vamos colocando para pensar la escuela, sí me detuve en estos proyectos educativos porque las perspectivas de trabajar fueron completamente distintas. Entonces señalaba que la llegada de la licenciatura en intervención educativa como una oferta que diversificó en las unidades a lo largo y ancho del país, una nueva forma de hacer docencia, pero también una nueva forma de hacer universidad, vincularnos con el sector en el cual los estudiantes se vinculaban para prácticas profesionales, servicio social, porque veníamos de este estado de confort donde nuestros usuarios ya tenían un empleo, tenían una base y estaban trabajando para la educación básica, ¿no? No había más preocupación que hacer, ya estaba resuelto el asunto, pero cuando llegan los jóvenes en la formación inicial, es todo un desafío académico y organizacional que se replantea en las unidades una nueva forma de hacer universidad, una nueva forma de hacer docencia y una nueva forma de vincularnos con distintos sectores de la población, de las sociedades organizadas, de las instituciones del Estado. Y es ahí, como señalaba Lupita hace un momento, ¿no?, donde empezamos a enfrentar desafíos
alrededor de nuestra figura jurídica. Por ejemplo, en el periodo del 2002, se lanzan convocatorias de participación a los estudiantes de educación superior con techo presupuestal a fondo perdido para trabajar con comunidades de alta vulnerabilidad en un trabajo interdisciplinario universitario. Nosotros ganamos un presupuesto de 600,000 pesos, en aquel entonces era muchísimo dinero, que operarían los estudiantes para trabajar con sectores vulnerables, condición que no pudimos hacer. ¿Por qué? Por la figura jurídica, ¿no? Pasó el tiempo, nuevamente nos vinculamos con otra organización, en donde los muchachos desarrollaron proyectos de educación ambiental, vinculándonos con la Secretaría de Educación Ambiental en el Estado. Afortunadamente, los jóvenes pudieron hacer el diagnóstico y el proyecto preciso y fueron beneficiados en esa ocasión con 350,000 pesos. Pero la figura jurídica nuevamente hizo que perdiéramos esa oportunidad. El escenario que tenemos, ¿no? Para el desarrollo del proyecto académico está anclado, lamentablemente, a una estructura jurídica que nos tiene atados de manos en los estados, ¿no? ¿Cómo poder incursionar en esos espacios donde la universidad empieza a abrir un escenario, una presencia más allá de la escuela de educación básica, ¿no? Pues ha sido totalmente distinto. Por eso les decía, son asimetrías que a veces hay estados que tienen buenas relaciones con los, unidades que tienen buenas relaciones con los estados y van sorteando las cosas, pero hay otras que ahora sí que estamos ni en lo oscuro ni en lo brillante, ¿no? Simplemente somos desapercibidas, como pasa a veces en el estado de Tlaxcala. Y esto ha generado precisamente que la unidad o las unidades vayamos quedándonos marginadas de estos nuevos escenarios de cómo incursionar a proyectos académicos financiados para líneas de investigación, para proyectos de intervención, para fortalecer totalmente la formación universitaria. También valoro, ¿no? Importante el tránsito que tuvimos alrededor de una ley de educación superior en donde nos coloca en un sector que tal vez quisiéramos que fuéramos universidades en el sector de las universidades autonómicas, pero quedamos en un sector en donde la universidad pedagógica tiene 45 años de funcionamiento, de experiencia en el campo de la educación, que hemos construido historia con los maestros, desde las trincheras donde trabajan, desde las escuelas y comunidades en donde ellos tienen implicaciones y ahora con nuestros jóvenes que se colocan también en los sectores más vulnerables. Creo que la universidad, desde su carácter autonómico y desde esta Ley General de Educación Superior, se vislumbra un futuro hacia, en verdad, un escenario que apunta como una institución especializada en el campo educativo. Por el otro lado, ¿no? Cómo generar una reingeniería administrativa lejos del compadrazgo con el sindicato, lejos con los cotos de poder dentro de las propias unidades que se van afianzando más en un tejido político que en un tejido académico. O tendremos que jugar pues estas dimensiones políticas académicas, ¿no? Para ir empoderando el sentido y la razón de ser de la universidad pedagógica. Por el otro lado, nosotros tuvimos en Tlaxcala ahorita, bueno, esta historia, ¿no? Nos decía que nuestros usuarios eran profesores con base, con un empleo, con un salario. Desde el 2002 hemos luchado en el Estado para que nuestros jóvenes tengan becas, porque vienen de comunidades muy vulnerables y cambia sexenio y cambian perspectivas y cambian formas de mirarnos en la estructura educativa y nuevamente en este año, bueno, desde el año antepasado, ¿no? Nuestros estudiantes fueron dejando de ser considerados en las becas de apoyo para la manutención de la educación superior, para la titulación, para el servicio social. ¿Por qué? Porque la universidad pedagógica no está en el escenario de las universidades
consideradas donde los estudiantes de mayor vulnerabilidad asisten. Esto es un escenario que sí tendríamos que replantear en esta nueva figura que nos posibilita un futuro hacia una transformación en la educación en pro de nuestros estudiantes universitarios. Muy bien, muchísimas gracias, María Eugenia. Pues vamos a pedir ya esta última intervención, que es la de la maestra María Teresa Medina Vite, y pues afinen sus preguntas, sus comentarios en el auditorio para que podamos considerarlos. Y bueno, adelante, maestra Tere, muchas gracias. Creo que reiterar en pensar en darle contenido y maneras de habitar la universidad de manera democrática. Creo que es fundamental que miremos la democracia como una manera de estar, de ser, de vivir y de discursar en la universidad. Eso es de organizarnos, de elegir a nuestros representantes, a nuestras maneras de construir esta universidad. Obviamente reiterar los compromisos sociales. Creo que la UPN siempre ha estado vinculado a los sectores, en este momento se llaman vulnerables, pero siempre hemos estado vinculados como a las comunidades, a las colonias, a los barrios en los que tienen incidencia nuestros alumnos, pero también nosotros. Creo que esa es una de las características que tenemos que revitalizar de la UPN, el compromiso social con todas las causas. Y obviamente las nuevas causas, ¿no? La de las mujeres, la de género, las cuestiones de no a los acosos, no a los hostigamientos laborales, y obviamente reiterar nuestra, ¿cómo decir? Nuestro decirle no constante y diario a los autoritarismos de todo tipo que hemos estado viviendo, sobre todo en las unidades. Me parece que eso es fundamental y creo que la lucha que tenemos que dar porque la autonomía sea una realidad, no solo ya en el discurso, tiene que ser una lucha férrea, pero que no podemos dejarla. Tenemos que darla y continuar en la batalla. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues yo nada más quería mencionar que es evidente que nuestra universidad, en esta perspectiva de autonomía, continuará vinculada con la sociedad, con el compromiso con la educación pública y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una institución de la sociedad. ¿Sí? Entonces, eso lo quería señalar porque hace rato hice un comentario un tanto ambiguo y me parecía importante no dar pie a tal situación. Bien, a mí me parece que tenemos muchísimas posibilidades, varias ustedes las han mencionado, otras las han sugerido y nos han dejado reflexionando sobre ello. Y bueno, vamos a dar paso entonces a las preguntas y esperamos que estos temas sean apenas estos temas que hemos abordado sean apenas en lo general para que después se continúe abordando y profundizando en cada una de las comunidades de nuestra gran universidad. Bueno, entonces ahora en relación a las preguntas, el doctor Yuri Jiménez, puedo leer yo sus preguntas. Dice: saludos fraternos a todas y a todos. En la UPN desde 1992 todo trabajo académico se hace precariamente. En cambio, en la UAM, una de las universidades autónomas federales, la tercera parte de su presupuesto se dedica a la investigación. Otro mundo es posible. En efecto, la burocracia universitaria en la UPN se ha convertido en un lastre para la institución, una camisa de fuerza. Y luego nos anota y nos pone la liga del presupuesto para la investigación en la UAM. Aquí nos está poniendo una cifra para el 2023, que es de 2,783,172,000 pesos. Y bueno, la pregunta que nos hace es: ¿qué perspectivas ven respecto a la vinculación de la UPN con las comunidades locales, regionales, estatales? Nos pone aquí nuevamente Yuri: presupuesto para la investigación en la UPN, 34 millones
744,282 pesos. Y nos pone la liga de la fuente. Muy bien. Gracias, doctor Yuri Jiménez Nájera. ¿Alguien más desea participar? Adelante, adelante, doctor Rebolledo. Nicanor Rebolledo. Bueno, en esto que han llamado reingeniería para la universidad, implican varias cosas, ¿no? En primer lugar, que pues hay usos y costumbres institucionales que va a ser muy difícil trabajar con ellas. En ese sentido, creo que tendremos que poner en juego la creatividad y sobre todo aprovechar con toda la energía, pues la propuesta de esta autonomía que nos ofrece el proyecto o la autonomía que se nos ofrece para la universidad. ¿Cómo creen ustedes que vamos a vencer esas inercias? Esas inercias que están pues en esta misma forma de hacer trabajo docente, trabajo de investigación, trabajo de difusión de la cultura en nuestros respectivos espacios, ¿no? Últimamente las instituciones se han balcanizado, se han vuelto comunidades muy conflictivas, ¿no? En donde el mérito pues es el que de alguna manera está por delante, es el mérito personal, el mérito individual, la productividad académica vertiginosa, la demanda que existe de parte de las políticas de investigación y todo lo demás, pues hace de nuestras comunidades muy complejas, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí necesitamos reinventarnos y poner en juego la creatividad organizativa de tal manera que podamos lograr vencer esas inercias que pensamos que van a ser muy fuertes, ¿no? A nivel sindical, por ejemplo, las formas de organización sindical que son muy densas, que van a detener muchas de nuestras propuestas o mejor dicho, vamos a tener que estar batallando mucho con estas fuerzas locales, ¿no? Que existen. O sea, la pregunta sería, ¿cómo ir venciendo esas inercias, esas resistencias que todavía vamos a encontrarnos en la institución, de manera que podamos construir organizaciones académicas flexibles, democráticas, y que nos den la libertad plena para actuar en nuestros respectivos campos y de esa manera poder responder a las necesidades que tienen nuestras respectivas regiones o localidades, ¿no? En fin, esa sería la cuestión. ¿Qué piensan al respecto? Por favor, si pueden comentar o dar respuesta a estas dos intervenciones y luego volvemos nuevamente a la ronda de preguntas. Bueno, sin duda lo que plantea Yuri es un problema medular, o sea, con estos datos que nos da, ¿no? Son sorprendentes, ¿no? O sea, no, pues esto va a requerir de un trabajo, lo habíamos comentado en algún momento, de revisar pues estos presupuestos que aún siendo tan limitados, cómo se están distribuyendo y cómo efectivamente no van a alcanzar, ¿no? Va a ser imposible que con estos recursos, digamos, podamos tener la posibilidad que las unidades que ahorita están totalmente, ¿no?, carentes de recursos, pues puedan desarrollar investigación, por ejemplo, ¿no? Y en el otro plano, bueno, habrá que preparar ya, hace falta información que empecemos a recuperar de las unidades, ¿no? Para ver, bueno, cuáles son ahora sí las necesidades. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es el monto que se le está designando por alumno a la UAM, por ejemplo, ¿no? Por alumno atendido, por estudiante, en relación con los presupuestos que se están asignando. Porque ahí yo creo que la universidad también requiere ya de una
una base, un sistema de información, ¿no? Que sobre todo en las unidades empiece a tener esto, lo hemos intentado hacer, pero las burocracias, ¿no? De los estados, es más fácil romper la muralla china que entrar a esos datos, ¿no? Entonces, creo que ahí requerimos, ¿no? De que para saber cuánto se va a pedir y cómo se va a pedir y hacer esta exigencia, ¿no? De que la educación pública, pues, ya la ley general dijo que, pues, es gratuita, ¿no? Y no podemos estar nosotros, teniendo estas disparidades tan enormes, por ejemplo, con dos universidades que, bueno, cuánto desarrollo, pueden tener con esas características. Y el otro punto que planteaba Nicanor, pues sí hay resistencias, pero yo creo que ya se llegó al límite. O sea, ya también nosotros ya hicimos un sondeo entre los estudiantes, de en qué condiciones están, por ejemplo, incluso las pocas actividades artísticas, ¿no? Que se desarrollan, y los jóvenes no tienen ni para hacerse el traje regional para ir a bailar a la feria del Alfeñique, que ya viene el 2 de noviembre. Hoy pasaron, ¿no? Con una alcancía para la cooperación con los estudiantes. Digo, sí es cierto, o sea, va a haber resistencias, pero creo que el trabajo, ¿no? No nos va a costar mucho decirles, ¿creen que estas condiciones son, son hasta dignas, ¿no? Para desarrollar nuestro trabajo, y creo que ahí no vamos a tener problema, ¿no? Más bien, y creo incluso, ya hemos sondeado, el CENTE, por ejemplo, tiene su base más importante acá en el Estado de México en la educación básica, ¿no? Entonces también empezamos a empezar a dialogar, a ver, pues, y no hay, digamos, una postura de que no, que no se vayan las unidades, ¿no? O sea, también creo que tenemos que empezar ya, ¿no? El cabildeo, tenemos que empezar ya a buscar autoridades que de alguna manera tienen información sobre estas fuentes. Tenemos que poner a los estudiantes en perspectiva, ¿no? De que muchas de estas carencias en las unidades del Estado de México, ni siquiera los recursos propios los puede ejercer la universidad. O sea, cero, ¿no? Literalmente cero presupuesto. No crean que hay un peso para la investigación o un peso para nada. Cero. Estamos pagando nosotros el internet, estamos pagando nuestra agua, nuestro papel de baño. O sea, no creo que esa sea una resistencia en las comunidades universitarias. Y creo que si se movilizan, nosotros tenemos aproximadamente 2.500 estudiantes, que ya estamos haciendo ahorita una carta dirigida a la gobernadora Delfina, donde decimos, requerimos que intervenga para que la autonomía por ley que está como iniciativa de ley en el Senado de la República, ¿no? Sea ya otorgada de manera que la universidad pueda tener la autonomía en sus 4 elementos. Y los estudiantes respondieron, ¿no? Entonces creo que por lo menos Toluca llegó al fondo. Y ahí no, creo que sí tendríamos que empezar, ¿no? A decir, lo que sigue ya es la transición, y ahí es donde tendríamos que estar ahorita ya trabajando de manera muy, muy, muy fuerte. Y no tanto en todavía estar recuperando viejos problemas que ya creo que pues ya no vienen al caso, ¿no? Esa sería mi postura. Muy bien, muchas gracias. Continúa el maestro Macedonio, que pidió la palabra, y luego la maestra Maru. De manera muy concreta también, yo creo que como el nombre de este evento, ¿no? Como Encuentro por la Educación Pública y la UPN, con propuestas sobre
sobre perspectivas académicas y organizativas, yo creo que es fundamental el vínculo de la universidad con las comunidades. Es decir, yo no acepto una universidad elitista. Yo creo que la UPN es una institución pública que recibe financiamiento público, los salarios, cuando menos los salarios, las prestaciones, pues lo recibimos, ¿verdad?, del presupuesto federal. Por lo tanto, creo que hay actividades que podemos llevar a las comunidades y vincular a la sociedad con la institución. Yo recuerdo a iniciativa de unos jóvenes, hicimos una visita a una comunidad emblemática en el universo intercultural que es la población de Maní, porque en esa población se hizo un acto considerado pues reprobable en su tiempo y en todos los tiempos, que fue el acto de fe de Maní, que se quemaron cientos de códices, y la sabiduría maya. Entonces, en un trabajo que hicimos precisamente con la licenciatura, hicimos una visita a la comunidad, hicimos una marcha, hicimos un evento cultural en el atrio donde se hizo la quema de esos libros, y la comunidad salió a presenciar y estuvieron muy contentos los señores, las señoras. Y entonces, yo creo que hay actividades con las cuales podemos vincular el trabajo que hace la universidad con las comunidades. Y también yo creo que es fundamental, y eso pues lo hemos reconocido todos, lo que es el financiamiento para los programas de investigación, de difusión, y algo fundamental que se ha comentado en muchas ocasiones, la permanencia de los jóvenes en la institución, que provienen de comunidades de casi 200 kilómetros de la capital y que se pasan 8 o 10 horas en la institución, pues necesitan alimentarse, sin embargo no cuentan con los recursos. A nosotros, en lo particular, pues me da pena ver a los jóvenes tomando un refresco de cola con unas galletas para entre comillas, como se dice, matar el hambre, porque en la cafetería pues se cobra de 50 a 100 pesos por una ración de comida. Entonces yo creo que una universidad autónoma y una unidad recibiendo los recursos federales, se pudiera instalar una cafetería donde se cobraría un precio económico, como se hace en otras instituciones, en la misma unidad Ajusco, en el Colegio de México y en otras instituciones, donde se cobra, ¿verdad?, un precio simbólico por la alimentación, y nuestros estudiantes pues están ahí porque pues tienen que pasar horas de trabajo. Entonces yo creo que sobre eso también es importante pensar que ahora que está en camino, creemos y creo firmemente, que se aprobara esa figura de autonomía por ley, pues eso permitiría un financiamiento más flexible, más amplio, más equitativo para todas las unidades. Y también creo que es justo reconocer que se debe trabajar intensamente con los jóvenes para que no solamente se queden con los estudios de contenido. Creo que una aportación que está haciendo la nueva escuela mexicana en cuanto a sus enfoques y sus principios es que el estudio de los contenidos tenga que estar vinculados estrechamente con la realidad que se vive. Entonces los jóvenes, por ejemplo, en mi caso que trabajo identidad y cultura o otras asignaturas que tienen que ver con la historia, pues hay que vincularlo con la realidad. ¿Por qué se ha perdido mucho? ¿O por qué no decimos que la conciencia histórica es muy débil con nuestros jóvenes, que no saben o no conocen casi nada de historia? Porque así sucedió en los últimos 40 años. Y se hizo con toda intención por el proyecto neoliberal. Ahora, a partir de 2018,
con un gobierno que propone una educación más flexible, más crítica, más democrática, más incluyente, se tiene que trabajar para que esa historia que hablamos, la historia como la maestra de la vida, los jóvenes lo vean como tal. Quiero concluir. Sabrán ustedes que en la península se desató una guerra en el año de 1847, una guerra que duró más de 50 años. Y he hecho preguntas a un grupo completo de jóvenes y 2 o 3 jóvenes apenas tienen conocimiento de ese hecho. ¿Por qué no se conoce por la juventud? ¿Por qué sus papás, sus abuelos no conocieron la historia de esa guerra que fue atroz en contra de los pueblos indígenas? Precisamente por la llegada de los grupos opositores, hasta ahí. Y entonces una universidad pedagógica nacional necesariamente, según mi criterio, tiene que estar vinculada con las necesidades y con los intereses de las comunidades, porque de lo contrario estaríamos discursando en el vacío. Es lo que yo propongo, ¿no? Que la universidad como una institución pública tiene que atender de manera fehaciente las propuestas que llegan de las comunidades rurales e indígenas o también las comunidades, o sea, en el sector estudiantil de cualquier nivel. Tampoco tiene que ser exclusivo. Tenemos que poner en práctica, pero en realidad, una práctica, diríamos, pues observable y que es lo que se está trabajando intensamente en las nuevas escuelas mexicanas, que es la interculturalidad crítica, que no es fácil. Es un problema que están atravesando los maestros y las maestras, pero también es un compromiso de la Universidad Pedagógica. Nosotros hemos hecho 3 eventos precisamente con ese tema. Por eso la vinculación de la UPN con la sociedad tiene que ser una vinculación en los hechos. Es lo que contesto sobre esa pregunta. Gracias. Gracias, maestro Macedonio. Voy a aprovechar antes de darte la palabra, Maru, para leer un comentario de la doctora Patricia Delgado. Dice, por lo menos que las unidades tengan la posibilidad de tener sus recursos propios. En el Estado de México, todas las inscripciones van a parar a CIEM. Esto lo quise adelantar porque tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar el maestro Macedonio y bueno, y quienes la antecedieron también. Adelante, Maru, por favor. Sí, en relación de lo que comentaba el doctor Nicanor, de cómo repensar esta reingeniería desde una figura de autonomía por ley, pues implica mirar a la universidad desde sus múltiples dimensiones, desde sus múltiples matices. Si bien es cierto, el vínculo con el charrismo sindical ha llevado a un deterioro de las estructuras no tan solo organizativas, sino también académicas, creo que ha llegado el momento de pensar, en verdad, porque ahorita escuchando los comentarios, pues nosotros tuvimos una reunión con el sindicato aquí, con el CENTE, y decíamos, bueno, y para las escuelas normales, sí, ya lograron, y para las escuelas de educación básica, sí, ya impulsaron. Ajá, ¿y dónde queda la unidad? Es una, ¿no? Hay estados donde hay una diversidad de unidades. En Tlaxcala hay una, y pareciera que no existe, ¿no? No existen necesidades, no existen peticiones, no existen, o sea, nosotros estamos bien. Y para el sindicato en el Estado no representamos más que el voto necesario para mantener las estructuras que tienen. Entonces creo que ha llegado el momento, ¿no? De ir trabajando en una reconfiguración sindical con identidad de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? ¿Qué otra cosa se miraría como proyecto de futuro, no? Estos cuerpos académicos, ¿no? Es, con áreas de investigación, como bien lo han señalado ahorita, en los campos de intervención que se llaman ejes articuladores ahora en la reforma curricular de la nueva escuela mexicana. Nosotros ya los teníamos desde el 2000, ¿no? Estos
campos de intervención para las personas jóvenes y adultas, campos de intervención e investigación para la interculturalidad, campo de intervención para jóvenes, infancias. Creo que estamos en un escenario donde es necesario dar un espacio, ¿no?, a las figuras docentes que han quedado en la más alta vulnerabilidad laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque no convergen con el proyecto del director. ¿Por qué? Porque no convergen con el proyecto del sindicato y van siendo mesurados y por la vulnerabilidad de honorarios o interinatos de 5 meses. Apenas me estaba enterando con algunos compañeros que hay periodos que son 5 meses y medio y hay periodos que son 5 meses, ¿no? Sin ninguna garantía para el trabajador y que son compañeros que llevan más, al menos en unidad, de 19 años trabajando así, ¿no? Creo que dar certeza laboral vendría a ser una de las tareas sustantivas a quienes han producido y abonado al proyecto académico universitario, ¿no? Porque también hay compañeros que la han abonado, pero más a este charrismo y a este servilismo a las figuras directivas, ¿no? O sea, creo que aquí vendría un criterio que permita a una universidad autonómica, pues, colocar en un punto importante a los estudiantes, a las estudiantes, pero también el proyecto académico, los proyectos académicos, que son muchos y diversos, ¿no? Otro elemento importante es hacer un trabajo desde la participación democrática en todos los sectores, con los colegas administrativos, con los colegas maestros, con los colegas estudiantes. O sea, repensarnos desde el dispositivo de la interculturalidad crítica implica reconocernos como agentes de cambio desde nuestras realidades y desde nuestros entornos. Y eso no lo tenemos. A veces tenemos jóvenes apáticos, a veces tenemos compañeros que con tal de heredar la plaza administrativa sirven al sindicato, ¿no? Con tal de mantener el contrato, pues se suman al proyecto de la autoridad en turno, y creo que esas prácticas, en lugar de colocar perspectivas académicas participativas y sobre todo en aras de contribuir a los escenarios donde nosotros estamos jugando un papel importante en el sector educativo, pues no sucede, ¿verdad? Entonces, decían al principio, venimos a hacer la escuelita, ¿no? Y nos vamos haciendo la escuelita, cumplí mi horario, di mi clase, medio califiqué a los estudiantes, medio orienté a los estudiantes y ya me voy, ¿no? Cuando en la educación básica, ahorita, se coloca una perspectiva de la docencia situada, contextualizada, sensible, con una mirada crítica de los problemas sociales y emergentes, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para atender todo lo que en este momento pues vamos a enfrentar? Cambio climático, ¿no? Escasez de agua, de recursos naturales, de alimentación, de salud, ¿no? ¿Cómo es que vamos a ir incursionando en una nueva cultura, ¿no?, de ciudadanía, en una nueva cultura de hacer escuela, en una nueva cultura de hacer universidad? Creo que sí tenemos muchos desafíos y todos ellos, en el prisma que somos la universidad, tendremos que colocar ante todo el proyecto académico universitario, ante todo los intereses individuales y de grupo. Creo que con eso empezar, pues ya estaríamos con un 50% ganado. Muy bien, Maru, muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar, Tere. Muy rápido, doctora. Sí. Yo insistiría como en esta manera de estar de maneras democráticas dentro de la universidad, y que ello implica formar conciencias, ¿no? Yo creo que es necesario escucharnos y escuchar a todos y cada uno de nosotros cuáles son las demandas, cuál es como nuestra condición dentro de la universidad y nuestra necesidad como trabajadores. Evidentemente somos trabajadores, no podríamos dejar de pensarnos como trabajadores, pero ello no implica que no asumamos la conciencia de estos retos para la autonomía.
O sea, yo no puedo condicionar el desarrollo de la autonomía por un interés propio mío que puede ser legítimo y que tiene que ser escuchado y que tiene que abrirse los cauces para la escucha y la resolución, pero ello no puede limitar el desarrollo de la autonomía, ¿no? Me parece. Yo creo que hay todos y cada uno de nosotros, en tanto trabajadores, docentes, no docentes, académicos y no académicos, tenemos un conjunto de peticiones y obviamente de incertidumbres laborales frente a la autonomía, pero ¿no? Creo que sí hay que darles cauce, sí hay que escucharlos y creo que tendrán respuesta. Creo que nunca se nos ha dicho que en cuanto la autonomía llegue, se van a cancelar todos nuestros derechos. Creo que lo primero que se ha garantizado es justamente que se respetarán los derechos, se permitirá conservar muchas de las prestaciones y prerrogativas que tenemos hasta este momento y obviamente es necesario dar certezas laborales, pero me parece que sí es importante la conciencia de ser universitario en una institución autónoma. En tanto no la tengamos, en tanto creamos que seguimos como en una escuela en la que podemos doblegarla a partir de peticiones que no son las pertinentes, ¿no? Que no son las comprometidas o las que responden a ciertos intereses que incluso son externos, como en este caso los sindicales de ciertos organismos como el CENTE u otras organizaciones que me parece que son legítimas, pero que sí es necesario pensar en la configuración de nuevas bases de trabajadores en una universidad autónoma, ¿no? ¿Cómo nos vemos en esta universidad autónoma como trabajadores académicos y no académicos? Y como estudiantes, evidentemente, me parece que ese es un reto fuerte de formar conciencia, ¿no? De desarrollar la conciencia de pertenencia y el sentido de pertenencia a esta nueva institución que estamos configurando, que estamos luchando por crear y que yo, igual que el maestro macedonio, tengo la confianza de que la alcanzaremos en poco tiempo, ¿no? Creo que no podemos dejar esa batalla, es una batalla de conciencias, pero también hay que librarla, digamos. Si bien eso implica la flexibilidad y escuchar, la escucha creo que es importante, pero también es necesario como avanzar, no podríamos como quedarnos. Yo creo que habría muchos caminos por los cuales transitar en donde encontremos eco a las demandas y a los miedos. Yo creo que es importante pensar en que los miedos a veces obnubilan las miradas del cambio, ¿no? Me parece que eso hace que de pronto se nos muestren como escenarios muy inciertos, muy poco halagüeños para nuestro desarrollo personal, pero creo que ni uno en lo particular, ni las propuestas de la autonomía como estamos tratando de construirlas, tienden a anular a los sujetos como seres humanos y trabajadores. Me parece que siempre está abierta la posibilidad de constituirnos como seres humanos, respetando nuestros derechos, como trabajadores, respetando los derechos y prestaciones hasta este momento adquiridos, y que eso garantizará justamente lo que decía Maru, la configuración de nuevas formas de organización sindical. Yo creo que las que ya tenemos ya demostraron su caducidad y que ahora en este marco de la autonomía tenemos que avanzar a constituirnos como un gremio sindical de otra manera, ¿no? Creo que eso es lo que diría. Y la otra sería reiterar, lo decía el maestro y lo hemos dicho todos, el compromiso social que tenemos como institución pública, ¿no? Me parece que es fundamental. Y no renunciar, hay dos cosas que no podemos renunciar, a un financiamiento sólido, ¿no? Digno, que permita el desarrollo de la institución. Tiene que ser en términos de pensarnos como una institución universitaria con todas las posibilidades que cualquier universidad tiene, ¿no? Desde una docencia digna, desde un proceso de enseñanza-aprendizaje digno, hasta un proceso de internacionalización, de estancias, de convenios, decía, al cual no podemos dejar de aspirar y tener. Pues bueno, yo lo dejaría allí y creo que estaríamos como en esa tónica. Muchas gracias, Tere. Es muy importante este tema que es crítico. Y bueno, se han mencionado, no aquí, pero en diversos lugares, ejemplos de trabajos que se han realizado académicos de investigación, de posibilidades que se han truncado, ¿verdad? Que esperamos que en adelante, pues todo esto
se trate de mejor manera, ¿no? A partir de nuevas formas de relación y nuevas maneras de construir proyectos. Y bueno, no quisiera dejar esta pregunta sin hacer, no para responder ahorita, sino creo que es una pregunta que a lo mejor nos puede provocar un poquito. ¿Cómo será nuestra participación en la construcción y consolidación de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo será? ¿No? Porque estamos ahí, pero ¿cómo estaríamos como universidad autónoma y cómo estaremos? Me parece que va a potenciar también esta participación en la construcción de este nuevo proyecto educativo en nuestro país. Bueno, entonces es una pregunta, ¿cómo será nuestra participación a partir de la autonomía, de las nuevas relaciones, de las nuevas formas de construcción de proyectos y de vinculación con la educación pública? Bien, pues miren, estamos en la última actividad de nuestro evento, que es el segundo Encuentro por la Educación Pública y la Universidad Pedagógica Nacional, y pues agradecemos a todo el comité organizador por su trabajo, por su apoyo, y en especial a la doctora Alicia Rivera Morales, que es la organizadora principal de estos encuentros. Gracias a todo el comité organizador. Gracias, Alicia. Y a los participantes, gracias, abrazos. Muchísimas gracias y buenas noches y un saludo y un abrazo. Educar para transformar.